si usted me escucha, le pido que habilite su micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la escuela, doctor. Gracias. Vamos a dar entonces comienzo, entonces ya si lo tengo conectado y usted me escucha bien, con la disertación del día de la fecha. La conferencia está a cargo del doctor, como dije, Alejandro Alberto Chaín. Lo voy a presentar formalmente. El doctor actualmente se desempeña como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes y presidente del Jurado de Enjuiciamiento. Es supervisor de la capacitación con carácter obligatorio para los magistrados, funcionarios, técnicos profesionales, empleados del Poder Judicial Provincial y policías afectados al Poder Judicial, en la temática de género y violencia contra las mujeres, conforme lo establecido en la Ley Provincial número 6.527, denominada Ley Micaela, designado por acuerdo número 6 del año 2020.16. El doctor, durante su carrera, se ha desempeñado como prosecretario y secretario de distintas dependencias del Ministerio Público, de juzgados de instrucción y fiscalías correccionales de menores, de ejecución penal y también de cámara. En el ámbito académico, el doctor Chaín es docente titular por concurso del Seminario de Ejecución Penal y jefe de trabajo práctico de la parte especial de la Cátedra A. Asistió y realizó infinidad de talleres y conferencias de actualización en la materia, relacionadas a esta materia de perspectiva de género, justicia y género y demás. Así que bueno, con esta breve presentación, seguramente el currículum es extenso y muy, muy largo y muy frondoso, pero no quiero robarle tiempo, doctor, a su presentación del día de hoy. Nuevamente le doy una cálida bienvenida a la escuela y le agradezco especialmente por la dedicación y el tiempo que le ha dedicado. Sé que ha preparado una jornada muy interesante, así que bueno, le doy la bienvenida y lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, la verdad es que eso es lo que ocurre cuando tenemos algunos años en la actividad y en la vida. Por acumulación, habrá que ver si se asimila algo de todo lo cursado, ¿verdad? Pero bueno. Pero fundamentalmente, a mí me interesa este mensaje para las generaciones venideras. Actualmente nosotros estamos en lo que se denomina justicia de transición. La Argentina ya ha consolidado el Estado de Derecho y ha mejorado fundamentalmente la concepción normativa a partir de la incorporación a la Constitución de la Nación Argentina de los tratados internacionales de derechos humanos. Y a partir de 1994, coloca a los poderes públicos de la República Argentina en un compromiso. En un compromiso que, más allá del esfuerzo, me voy a circunscribir al Poder Judicial, que es lo que conozco, toda mi carrera hice en el Poder Judicial, y este es el 10º año que integro el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Hice toda mi carrera en el Ministerio Público. Y digo que es un compromiso que habrá que transitar y en la medida de lo posible cumplir acabadamente con la manda constitucional que conforma este bloque constitucional federal, colocando a la Argentina en el concierto internacional como una nación respetuosa de los derechos humanos. Pero ocurre que, con buen tino, el Congreso de la Nación Argentina nos mandó nuevamente a la escuela.
decía, más allá del esfuerzo, porque yo reconozco y siempre he dicho que el Poder Judicial, para mí, no solo en la República Argentina, de la nación, que es vuestra comunidad, ¿verdad? Esta es la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de la Nación, y de las provincias, que también integran la nación, contexto de pandemia, pero aún así es como que uno tiene la sensación al final de la jornada, y en mi caso, después de 10 años de estar en el Tribunal Cimero de la provincia de Corrientes, de que algo falta, de que no está la obra acabada en función de lo que nos propusimos, ya sea al ingresar a la carrera judicial o al asumir un nuevo cargo en la carrera, que desde mi punto de vista es un imperativo. Yo siempre le digo a los chicos, y a mis alumnos incluso, de grado, hay que comenzar y culminar la carrera. En el caso de la carrera judicial eso es inevitable. Y esta es una de las aristas que ahora, de ser posible, vamos a tratar también, que es la cuestión de la presencia de la mujer en los máximos tribunales de nación y de provincia. Y por si no llegamos con el tiempo, y ya me tiran un zapatazo, me tienen que decir para que me calle, miren lo que se avanzó, estoy adelantándome en lo que tenía pensado, lo que se avanzó con la presencia de la doctora Carmen Argibay en materia de género y en general de derechos humanos, y con la presencia, todavía tenemos la presencia de la doctora Elena Highton en lo que acceso a justicia se trate. ¿Qué significa esto? Que la presencia de la mujer, y digo esto porque en Corrientes, de los 5 integrantes, no hay una mujer. Para que ustedes vean cómo estamos. Y no es el único tribunal del país. Yo voy a hablar de mi provincia. Pero hay varias, no es la única. Y son muy pocos los tribunales de provincia en los que hay una mayoría numérica de mujeres. Eso sí, contados con los dedos de la mano. Pero el perfume de mujer, por lo menos, no podría faltar en un tribunal. Pero volviendo a lo que les decía, el Congreso de la Nación advierte esta situación y nos manda a la escuela. Y es una interpelación terapéutica. Decía, en el ámbito de nuestra área de acción de Corrientes, le decía, bueno, tenemos que preguntarnos, por eso es una interpelación mayéutica, les decía, ¿por qué nos mandan a la escuela? Desde el presidente de la Nación hasta el funcionario más modesto de toda la administración gubernativa, todas las agencias gubernamentales. Y evidentemente, solamente si nosotros analizamos superficial o someramente el caso de Micaela García, vemos que algo falló. Y es un caso, como se dice normalmente, utilizado en la jerga del discurso, es un caso paradigmático. Porque además Micaela, esta joven mujer argentina, muy joven por cierto para que le haya ocurrido lo que le ocurrió, además era una adolescente mujer, estaba en ese tránsito todavía, convencida. La globalización, este espíritu de generación, ¿no? de grupo, de corriente. Era, decía Micaela, una mujer convencida de los derechos de la mujer. Y en este marco... pongo así, me aparece Santiago Pereira. De capacitación, en este marco de capacitación general para todos los poderes, es que tenemos esta oportunidad de intercambiar experiencias e ideas, pero también experiencias. Y les decía que en el balance
que hice en lo personal por la observación de lo que ocurre en la Administración de Justicia de la provincia de Corrientes, que es donde me desempeño y es la experiencia, como dice Agamben, ciencia y experiencia. Uno por allí tiene suficiente formación teórica, pero la experiencia es la que nos va enseñando día a día, y también el intercambio. Y en este punto quiero señalar un aspecto que a veces olvidamos, y es el aspecto metodológico. La realidad nos indica que hay cuentas pendientes, como les decía. Y esa sensación de no cumplir acabadamente la tarea, a pesar del esfuerzo, que nos muestran los datos estadísticos de una violencia que no deja de crecer contra la mujer en todo el territorio de la República Argentina y en cualquier contexto, incluso en este contexto de pandemia, lógicamente que la única posibilidad era la violencia intrafamiliar, y vemos que no bajan los indicadores de violencia contra la mujer. Entonces, nosotros desde los poderes judiciales tenemos que, en cierta medida, lo primero es hacer una profunda y sincera autocrítica. Y para ello tenemos que deconstruir en términos de Derrida y volver a armar, porque evidentemente faltó profundidad de análisis en algunas cuestiones. Vuelvo a insistir, no cuestiono ni el empeño ni la formación teórica, pero estamos siendo interpelados por la realidad, más allá de la cuestión de la ley Micaela, el por qué nos mandan a la escuela, con razón, desde mi punto de vista. Y fundamentalmente, abandonar, ahí veo gente de La Plata, esa perspectiva insular, en palabras de el maestro de todos, el doctor Nino. Abandonar esa postura juridicista, a veces hasta una visión o abordaje metodológico con un juridicismo o una dogmática ingenua, y aprender. Y desaprender fundamentalmente. Porque evidentemente hay aspectos en nuestra formación y hay datos y elementos de la problemática que no llegamos a comprender. Entonces, no debemos detenernos, y menos aún mantenernos en una actitud soberbia de decir, esto se resuelve así, porque así se venía resolviendo conforme los precedentes y está bien. No interesa el escrutinio de la sociedad. Sí interesa el escrutinio de la sociedad. Tenemos que volver a reconducir, por eso decía, esto fundamentalmente, esta charla, o ustedes pueden darle la designación que les parezca, es para las generaciones que nos van a trascender, para los jóvenes que integran los poderes judiciales de nación y de provincia. Fundamentalmente porque en gran medida del poder judicial depende, no digo el abordaje en primer término de la problemática, pero sí cada uno de los fallos en materia de género en los que se evidencie que se juzgó y se valoró con perspectiva o con visión de género, seguramente va a ser un elemento apaciguador contra la violencia que victimiza a las mujeres en nuestro país. Es muy importante, por eso, la
actitud que tengan los que en el futuro van a tener un protagonismo y van a ser los decisores en estas cuestiones. Y nosotros, los que ya prácticamente nos estamos yendo porque ya transcurrió nuestra carrera, tenemos que mínimamente, por eso les decía, tener esta postura y este discurso crítico o autocrítico, ¿verdad? Fundamentalmente por lo que les decía, de no molestarnos si nos mandan nuevamente a la escuela. Entonces, les decía, el abordaje metodológico, como seres humanos, tenemos la capacidad de desaprender. Esto hoy, bueno, no solo del discurso de la neurociencia, también de la pedagogía, se ha reconocido que el ser humano tiene esa capacidad, a diferencia de otras especies animales. No solo podemos aprender, sino también desaprender y volver a aprender. Mejorar el aprendizaje. Fundamentalmente el contenido. Cuando evidentemente las herramientas y los instrumentos aprendidos o ya no son útiles, o fueron superados por la realidad, o peor aún, tuvimos una mala enseñanza. Entonces, la deconstrucción hoy se impone. Y no quiere decir que se va a dejar en ruinas todo y se va a comenzar desde cero y sin panorama, sin que se avisore el futuro, no. La construcción tiene que tener la base firme en materia de género de la nutrida e importante normativa internacional. Todo el corpus iuris, comenzando con CEDAW, en realidad comenzando con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que habla de que no se puede discriminar por ningún motivo. Y evidentemente, ante el sesgo discriminatorio social, ¿verdad?, tampoco por motivo del género. Y por supuesto reforzada con todas las cartas internacionales, conocidas por todas, CEDAW, la Convención de Belém do Pará, las reglas de Brasilia, tan importantes, adoptada como guía tanto por la Corte Suprema y por todos los tribunales de provincia. La Ley 26485, entre otras, ¿verdad?, la ley que incorpora la reforma del Código Penal, que incorpora los tipos de femicidio, el homicidio por venganza transversal, u homicidio vincular o vinculado, y también por odio al género o a la expresión de género. Es decir, hay toda una normativa muy rica que deben ser la estructura de una justicia con mirada de género. Pero retomando lo que les decía de la conducta señera de estas dos magistradas, al momento de tener mi entrevista pública en el Senado de la provincia, cuando la oportunidad del acuerdo del Senado, yo recuerdo, sin experiencia en el Superior Tribunal, venía del Ministerio Público, que habían algunas cuestiones que siempre a mí me preocuparon, y una de ellas era que el Poder Judicial era financiado por los recursos generales de los estados. Pero sin embargo, la prestación del servicio estaba orientada a los sectores que podían de alguna manera costear el litigio. Porque en rigor de verdad, nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso judicial tradicional. No quiero hacer mucha historia, pero no nos olvidemos que eso es lo que se decidió cuando abandonamos la manda constitucional del artículo 24 y 118 de la Constitución de la Nación Argentina, que habla de el Congreso de la Nación reformará la legislación general, le impone esa manda, o sea, abandonar los precedentes de la colonia y establecerá el juicio por jurados. Es decir, básicamente era otro modelo, es otro modelo, el modelo constitucional,
Pero más allá de esa cuestión, que hoy pareciera ser que también se está reencauzando, sobre todo por la obra pionera de muchas provincias, entre ellas provincia de Buenos Aires, la provincia del Chaco, Neuquén, Chubut, Córdoba. Pero lo cierto es que yo les decía en esa oportunidad a los senadores que esa era una cuestión que a mí me preocupaba. Y esto está directamente relacionado con una cuestión que tiene que ver con el acceso a justicia. El Poder Judicial no puede, no debe ser considerado, ni puede funcionar como un poder clasista. Porque los financiamientos, el financiamiento, digo no porque hablo de los poderes judiciales de la nación y de las provincias, del Poder Judicial de la nación y de las provincias, en plural, aunque integramos todo el Poder Judicial de la República Argentina, es financiado por los mismos mecanismos que los demás poderes. De modo que la justicia debe ser para todos en la República Argentina. Y es en este marco, con esta matriz, la que en lo personal entiendo, modestamente, yo no soy experto en el tema, que también la mujer, desde la más encumbrada hasta la más humilde, se encuentra con este inconveniente u obstáculo, por el hecho de ser mujer. Entonces, ambas cuestiones, acceso a justicia y perspectiva de género, necesariamente tienen que caminar juntas, tienen un tránsito compartido, inescindible y necesariamente. Les vuelvo a insistir, la vulnerabilidad por la condición de mujer en la República Argentina nos plantea también esa cuestión. Y no vamos a tener nunca, si es posible, una política exitosa o concreciones satisfactorias en el plano del acceso a justicia si no juzgamos con perspectiva de género y viceversa. Si decimos que alcanzamos los objetivos porque hemos formado magistrados y funcionarios que juzguen con perspectiva de género y no corregimos la asimetría del acceso a justicia, yo les aseguro que van a quedar muchas mujeres fuera de esa eficacia porque aprendimos a juzgar y asumimos el compromiso de juzgar con perspectiva de género. Y la verdad es que hay mucho por hacer. Y además yo soy un convencido, y esto lo asumimos como superior tribunal, de que debe ser una política pública de cada superior tribunal y de la justicia nacional, ambos aspectos en orden al desempeño del Poder Judicial, como políticas públicas de mediano plazo, que se proponga objetivos progresivos y que quizás nosotros, los de la generación mía, no logremos ver los resultados, pero sí en 10 o en 15 años se comiencen a ver y fundamentalmente a consolidar en esta transición, le decía, esos resultados. Y no es imposible, ni mucho menos podemos decir, no, está fuera de nuestro alcance, no somos Noruega, no somos Suecia, no somos Francia, somos Argentina. Y tenemos las mismas condiciones, quizá un poco menos de recursos, pero vemos cómo los argentinos también enfrentamos situaciones difíciles. ¿Quién se iba a imaginar un año atrás que íbamos a estar conectados con personas de diversas geografías por esta plataforma virtual? Sin embargo, lo hicimos. Sin la tasa de inversión de Suiza, ni de Francia, ni de Noruega.
De modo que, si nos proponemos como colectivo, porque además esto comprende el juramento, nuestros deberes. Todos, cuando juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Nación, en nuestro caso de la provincia, y las leyes vigentes. Entonces esto también es un compromiso de vida, es un deber juramentado, no es potestativo. Debemos cumplir. La cuestión de la perspectiva o la visión de género está impuesta normativamente. Tiene una injerencia axial en nuestro quehacer. Y vuelvo a insistir, tiene una relación íntima, hay una sufusión, y no podemos concebir una política que no sea permeable a la otra. Me refiero al acceso a justicia. Tenemos que entender, más allá de los títulos de los diarios, lo que ocurre en todas las ciudades, en Córdoba, en Santa Fe, en La Plata, en Ciudad Autónoma, también ocurre en Corrientes. Pero eso es, no quiero decir superficial, pero es simplemente el mascarón de proa de la problemática. La verdad es que el compromiso y el quehacer que nos ocupa, con mayor profundidad, y entiendo yo, sentido, sobre todo si resignificamos el sentido de nuestra función, tiene que ver con realidades mucho más modestas y no por ello menos importantes, que quizás nunca ocupen el portal de un diario, la portada de un diario. Sin embargo, allí está la savia que nutre nuestro sistema republicano. Vuelvo a insistir, esta cuestión de juzgar mirada de género y una política sostenida de acceso a justicia es el camino que además nos va a relegitimar con la sociedad, porque estamos deslegitimados, estamos muy deslegitimados, bueno, va a salir en este momento, pero carecemos de legitimación, deslegitimados. Esa es otra situación también que hace a nuestro ser como Poder Judicial. Y quizá esta reconciliación, yo utilizo esta expresión, de volver a estrechar lazos de confianza, porque de eso se trata, de volver a estrechar lazos de confianza con la sociedad. Como le decía, tenemos que entrar en ese proceso de domesticación, como le decía el zorro al Principito. ¿Y qué es domesticarse? Y es estrechar lazos, volver al afecto. Y para volver al afecto, tenemos que ocuparnos. A punto tal que el Principito faltó a la cita porque habían matado a su amigo, al que comenzaba, digamos, a ser su amigo. Entonces, es momento de no tener más pérdidas. Ese famoso eslogan internacional de ni una menos, importa eso. Tenemos que estrechar lazos porque es la única manera de que no nos maten a nuestro amigo, no eliminen al otro. De hecho, era prácticamente la única relación que intenta el Principito, ¿verdad?, en la obra. Entonces, tenemos que volver a estrechar lazos con la sociedad, con la realidad, si ustedes prefieren, para iniciar un proceso de relegitimación del Poder Judicial. Si no, debido a la, no digo pérdida, pero sí subestimación de la fe en el Poder Judicial, o sea, ya la gente no cree, necesita resultados, entonces por allí un cambio de actividad, los operadores, ocupándonos del tema, y fundamentalmente
no cometiendo el error metodológico de no juzgar con perspectiva de género, y si alguien por allí necesita una explicación adicional o un fundamento, argumento adicional, está normativamente impuesto. Es decir, es un deber, y además un deber juramentado. Y la cuestión concomitante del acceso a justicia. De tomar esas guías preciosas que son las 100 reglas de Brasilia y tenerlas a mano, más a mano. Hay muchas respuestas allí contenidas. Incluso en CEDAW, el otro día yo explicaba cuando por allí hay críticas a la cuestión de la integración, sobre todo de los tribunales cimeros. Pero tienen razón. ¿Cómo en un superior tribunal de 5 integrantes no va a haber ninguna mujer? Yo les digo porque participo de los acuerdos, y la verdad es que a veces hasta son aburridos. Porque falta esa mirada, esa visión de la mujer. Y vuelvo a insistir, no se adoptan mecanismos, a veces están al alcance de la mano. En Corrientes, por ejemplo, no se necesita ni reforma de la Constitución para sumar ministras al Superior Tribunal. Porque dice, el Superior Tribunal se integrará con el número que la ley disponga. Bueno, no es que se necesite una reforma de la Constitución, la legislación extraordinaria que por ahí nos hace ruido a todos, no, sencillamente un proyecto con buena voluntad y que se avance, y después, bueno, cuando se produzca una vacante, cuando muera alguno, cuando alguno nos toque fenecer de los varones, se suprime si no quieren tener 3 miembros más, digamos. Y como les decía, en 10 años tenés un tribunal integrado como mandan las convenciones internacionales, sin aumento desmesurado del número, porque en 10 años, con seguridad, ya van a haber varias bajas masculinas. Es decir, pero esto nos compete a todos. Por eso voy a volver a reconocer a la ley Micaela, ni hablar de lo que significó Micaela García. De modo que vemos que hay cuestiones que no son pura casualidad. Pienso que ni este encuentro es pura casualidad, y bueno, ese es un poco el mensaje que quería transmitirles. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por el espacio, y me he sentido muy a gusto, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Chahín, por su participación, sobre todo por su reflexión y compromiso, aún más en la temática. Mercedes, no sé si ustedes quieren con Ana hacer alguna observación, algún aporte o algo antes de seguir con la presentación que tenemos organizada. No, simplemente de agradecerle muchísimo al doctor Chahín sus palabras, coincido, y seguimos seguramente todas las que estamos a cargo de este taller con usted en el hecho de que más ingreso de las mujeres al ámbito de la administración de justicia es absolutamente positivo, no solamente por el hecho de tener una perspectiva de género con otra mirada, como dice usted, sino que también esto hace a un derecho constitucional que tenemos las mujeres a la igualdad, ¿no?, en todos los estamentos del Estado. Así que bueno, eso es muy importante que se remarque como que es un derecho y una obligación del Estado justamente al haber suscrito estas convenciones internacionales que marcan este pie de igualdad, ¿no?, hacia las mujeres como un derecho humano, ¿no? Así que bueno, me alegro mucho que tenga este pensamiento, esta mirada, y es muy difícil, seguramente usted coincidirá conmigo, en cuanto más se escala, ¿no?, en la pirámide, es decir, cuanto más tenemos los cargos más altos, las mujeres se nos dificulta muchísimo llegar
a esos cargos, ¿no? Creo que la contribución de políticas, en este sentido, políticas estaduales, en este sentido, para alcanzar la igualdad en eso, también es muy importante. No sé qué usted piensa respecto de ese tema. Doctor, Es así, doctora. Claramente, la convención, tanto CEDAW como Belén do Pará, claramente hablan de la igualdad real de oportunidades. Pero les vuelvo a insistir, en esta igualdad material o verdadera, tiene mucho que ver el compromiso que se asume como sociedad y como Estado. Porque además el Estado no es muy ajeno a la sociedad, al humor social. El fruto no cae muy lejos del árbol. Es decir, evidentemente, cuando también desde el discurso que defiende la igualdad dice, es una sociedad patriarcal, y eso también hay que comenzar a deconstruir y a desaprender, porque son años de una dirección, de una estructura estructurante. Entonces, hay que volver la mirada y decir, bueno, este es el esquema correcto. Claramente, y vuelvo a insistir, no vamos a esperar un fallo que declare la inconstitucionalidad de la conformación o de algún poder público o de alguna provincia o de la nación. De hecho, en Corrientes, por ejemplo, las cámaras legislativas, ninguna supera 1/3 de la presencia femenina. El Superior Tribunal no tiene ningún integrante, no hay ninguna mujer que integre el cuerpo, y el Poder Ejecutivo es un hombre. De hecho, en la historia de Corrientes, nunca una mujer gobernó la provincia. Entonces, lógicamente que en algún momento tenemos que readecuar la realidad al marco normativo. Eso, a mí, le vuelvo a insistir, por mi formación y por mi predisposición a cumplir los deberes juramentados, me preocupa. Y es como usted dice, estamos en una cuestión enraizada en los derechos humanos y no la estamos cumpliendo. Bueno, espero que después de este ciclo básico de la ley Micaela aprendamos algo. muchas gracias, doctor Chahín. No sé, Ana, si quieren agregar algo más. Mercedes. Yo creo que podríamos continuar, después cuanto mucho podemos dejar las preguntas y las inquietudes de todos aquí, de todas en el chat, que las vamos juntando con con Mercedes, así que te dejamos a vos, Cintia, para que articules. Bueno, muchas gracias. Si me permitís, bueno, yo quería igualmente, antes de que continúen, agradecerle al doctor Chahín la exposición, muy interesante y muy ilustrativa de la experiencia en la temática y de su participación en estos temas. Muy interesante, sinceramente. Le agradezco, solamente eso quería decirle, antes de que después ya entramos en la dinámica que tienen prevista para la continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, Ana. Bueno, seguimos con lo que tenemos programado. Vamos a contar con el testimonio en primera persona de Isabel, que en este caso va a estar asistida, que fue asistida por Nancy Orquera, técnicamente, ¿no? Y a los fines de poder reflexionar, comprometernos y sobre todo sensibilizarnos doctor Chahín, quien insistió justamente en que nos comprometamos, que tomemos conciencia, pero sobre todo que hagamos algo a nivel de, en este caso, en el caso nuestro, del Poder Judicial. Así que muchas gracias, doctor, por la confianza, y paso seguido
Quiero contarles que hoy estoy con mi equipo de la OM, que en la clase pasada como que tuvimos algunos problemitas técnicos, Erika Naesel y Margarita Portales, y está conectada también Alejandra Viera, que somos el equipo de Utilísima que yo les contaba en la clase, en la clase anterior, digamos. Así que, bueno, paso seguido, le damos la palabra, le cedemos la palabra a Nancy. No sé si estás conectada, si podés habilitar el micrófono para comenzar a contarnos. A ver, Aquí estoy, ¿me escuchan bien? Sí, Nancy, bienvenida. Muy bien. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, me presento nuevamente, soy la doctora Nancy Orquera, abogada del fuero local, acá en la ciudad de Corrientes. Bueno, a mí me encomendaron la ardua tarea de dar a conocer las dificultades, las humillaciones a las que son sometidas las mujeres que fueron violentadas sexualmente o que han sufrido violencia de género. Hoy voy a hablar específicamente sobre un caso en el que estoy presentada, brindando mi testimonio desde el punto de vista profesional, pudiendo observar las falencias del poder judicial. Para que pueda entrar en el contexto y pueda entender lo que voy a hablar, en principio voy a nombrar la carátula en la que estoy presentada para que tengan un mejor entendimiento. La carátula a la que hago referencia, la voy a leer porque es larguísima, es abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con abuso sexual, agravado por el acceso carnal, hiperagravado por el número de autores y lesiones leves en concurso real. Como habrán escuchado, podrán entender la magnitud y la gravedad de este hecho. Ahora les voy a relatar brevemente los hechos, como vuelvo a repetir, para su mejor entendimiento, lo que posteriormente voy a plasmar. El relato empieza así. Un grupo de jóvenes del interior se encontraban en pleno carnaval. Usted sabrá que acá en Corrientes es muy importante. Terminada esa fiesta, se dirigen a la casa de uno de los chicos que integraba ese grupo. Ese grupo son compinches, amigos, conocidos de toda la vida. Dentro de ese grupo de chicos está a la que hoy represento. Por razones obvias la voy a llamar Isabel. Bueno, Isabel va a esa fiesta, baila, se divierte, y en un momento dado de esa fiesta, un grupo de chicos la obligan, le llevan obligada a una habitación donde ella es sometida. Es violada, es golpeada, hasta que en un momento una de sus amigas escucha los gritos de ella, se va a esa habitación, abre la puerta y puede observar lo que está ocurriendo. La saca de esa habitación. Hasta ahí es el relato. Ahora bien, voy a tratar de dividir todo lo que hace al proceso, porque voy a nombrar las partes que yo considero, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista profesional, y en este caso en particular, las veces que yo entiendo que fue revictimizada la víctima. Si bien es cierto, como nombraba el doctor Chaín, existen innumerables normativas de carácter nacional, internacional, dirigidas a la protección de la víctima, para evitar esto justamente, la revictimización de ellas. Pero lamento decirles, vuelvo a repetir, en este caso particular y de mi punto de vista, que en la práctica esto no se cumple, no se aplica, y lo más preocupante es que en la mayoría de los casos se tiene, por parte de las autoridades, un total desconocimiento de protocolos, de reglamentaciones y demás. Eso
Desde ahora podría decirse que una mujer que sufre este tipo de ataques que destrozan, le puedo decir yo observando a las mujeres, destrozan a su persona, se puede creer que la víctima ya no puede sufrir peor dolor, peor humillación. Pero, aparece el pero otra vez, lamentablemente no es así. A esta víctima le espera luchar contra el sistema mismo. Le hago, como había dicho, una división de los estadios procesales, cortito. Antes de poder hacer la denuncia en un caso de violación, como en este caso, se debe hacer los exámenes pertinentes, exámenes ginecológicos. En este caso puntual, cuando sale de esa fiesta, cuando la sacan de esa fiesta a Isabel, ella todo el tiempo estuvo manifestando que fue violada, identificó todo el tiempo a sus agresores, la llevan al hospital. En el hospital, como todo hospital, la mayoría de los pueblos tienen un solo médico, un médico general, médico clínico general. ¿Qué pasó? Llega a ese lugar, la atiende este doctor junto con un enfermero, ella cuenta lo que pasó, el doctor descree lo que ella dice, en el acta mismo pone un signo de pregunta con respecto a su duda, ella sigue manifestando, entonces la examinan, la limpian, la mandan a su casa, ella sigue manifestando todo lo que pasó, y no tuvieron otra opción que mandarla aquí a Capital. Cuando llega a Capital, bueno, se la lleva al lugar que corresponde para radicar la denuncia, que acá en Corrientes es la Dirección de Delitos Sexuales, que es la única entidad idónea para esta clase de casos. Se toma la denuncia, tengan presente que hasta este momento ya no cuenta con una contención psicológica, sigue en estado de shock. Toma la denuncia policial sería. Terminada eso, la vuelven a mandar a un hospital. En el hospital tiene que esperar 2 o 3 horas para ser atendida, la vuelven a hacer un examen ginecológico, termina ese, le mandan a hacer otro examen ginecológico, pero ahora sí en el lugar correspondiente, que es medicina forense aquí en la ciudad de Corrientes. Si ustedes pudieron llevar la cuenta, fueron 3 veces la que fue examinada. Los 2 primeros exámenes por hombres, la última por una mujer, pero además de eso, el examen fue incompleto. Un médico forense, aparte de examinar sus partes íntimas, por decirlo de una forma, tiene obligación de sacar fotos, filmar su cuerpo, en este caso, que presentaba evidentes signos de haber sido golpeadas. Entonces faltó la fotografía justamente de esos golpes. Es decir, se hizo un examen incompleto. Hasta ahora estoy llevando que Isabel fue revictimizada 3 veces. 3 veces sometida para un examen ginecológico. Pueden llegar a entender lo invadida que se pudo haber sentido. No quiero decir violada otra vez, pero seguramente invadida, sometida, humillada. Por mi experiencia puedo observar en las personas en esta clase de delitos el temor, el miedo, la vergüenza que tienen. Bueno, pero por suerte, en este caso puntual, los abogados, mi equipo y yo, pudimos sacar las fotos de esos golpes. Bueno, esa es la parte del examen. Ya se hizo la denuncia. Ahora vamos a la estadía, a la declaración, mejor dicho, ante la entidad judicial, ante el juez. Ahí que pasa nuevamente tiene que volver a relatar todo lo sucedido. Es decir, que ella va a volver a revivir su humillación, su vergüenza, su miedo, todo de nuevo. Pero ahora hay un plus. Ese plus que yo le comento
es el que se encuentran los abogados de la defensa. Por ende, esos abogados van a empezar a preguntar en el interrogatorio. Entonces ya no solo tiene que combatir sus miedos, su vergüenza, sino que además todas las preguntas que le hacen la otra parte. Y que, por cierto, en este caso puntual, el fiscal que actuaba en ese momento no puso nunca un límite. Me viene a la cabeza una de las preguntas que le habían hecho. En uno de los testimonios dijo una chica que se le escuchaba los gritos de Rocío. Uno de los abogados de la defensa, un abogado de la defensa, le pregunta si esos gritos fueron de placer o dolor. De todas las preguntas que pudo haber hecho, esa fue la pregunta que eligió, una de las preguntas. No voy a empezar a nombrar todas las preguntas pero es una. Para que ustedes puedan ver, puedan entender lo que sufre una víctima. Eso es en la declaración, es un indagatorio, en la declaración de la víctima. Después, a grandes rasgos, pasamos a la etapa ya de lo que sería el proceso, las pruebas. Ahí aparecen los testigos, aparecen las pericias psicológicas. Para ese entonces, los testigos ya fueron amenazados, presionados, amedrentados. La familia de los imputados son unas familias de pudientes, están bien económicamente. Entonces, esta familia presentó a sus peritos de parte. Estos peritos de parte le hicieron 7 test psicológicos. 7 test psicológicos a la víctima. Y 1 a los imputados. Esos test psicológicos no son los test que ustedes pueden, qué sé yo, pensar que es rellenar un tipo formulario, sí, no, un dibujito, no. Para decirle que 2 test psicológicos le llevó directamente toda la mañana. La querella en ese momento no puede estar presente para controlar. Fue ella la que pidió por favor si podía salir un rato a descansar. Le vuelvo a repetir, hasta este momento la víctima carece de asistencia psicológica. Bien, después de lo que es el examen ginecológico, de lo que es la declaración ante la policía, de lo que hace la declaración ante el juez, las pericias psicológicas, los testigos que en un principio, yo me hacía referencia que fueron presionados, amenazados, la testigo que dijo en el momento que ella la sacó, que la ayudó, que escuchó los gritos, cuando declara por segunda vez, cambia su testimonio. Rotundamente cambia su testimonio. Las víctimas que fueron violentadas sexualmente, las víctimas de violencia de género, no solo tienen que luchar en lo que es en el estadio contra el sistema judicial, sino también en la faz social. En el caso de Isabel, por ejemplo, la defensa esgrimía su estrategia de defensa, como en estos casos es tratar de demostrar que la víctima miente. Bueno, esta defensa optó por mancillar el nombre de ella, denigrarla, ensuciarla, por los medios de comunicación, por medio de las redes sociales, pero no solo la defensa, sino también los propios medios de comunicación ponían en tutela de duda lo que ella había dicho, porque preguntaban, ¿por qué ella se fue sola a una fiesta? ¿Por qué ella se viste así? ¿Por qué si ella es muy simpática? ¿Por qué si ella es muy extrovertida? Esos fueron los planteos. Y del otro lado decían, bueno, los otros chicos son chicos de bien, se estaban divirtiendo, lo justificaban. Fue tanto lo que hizo esta defensa con respecto a eso, que ya el pueblo, la sociedad en sí estaba en contra de Isabel. Bueno, así sigue pasando el tiempo.
Estuvo 2 años, estuvieron presos, privados de su libertad en prisión preventiva. Pasaron los 2 años, se resuelve el cese de prisión preventiva. Aquí voy a hacer un paréntesis. Tanto la querella ni la víctima fueron consultados por la misma, no fueron notificados del cese de la prisión preventiva. Es más, la querella se informa que estos sujetos están libres por personas que viven en ese lugar y por la víctima misma. Imagínense ustedes, la víctima está en su casa, con su familia, sale y se encuentra con uno de estos sujetos. Nunca supo que estaban libres, se enteró en ese momento. Le agarra un estado de shock, no sabe qué hacer, la llevan al hospital, estuvo unas buenas horas hasta que pudo recomponerse, fuera a su casa, y al otro día, el abogado de la defensa hace un comentario, como tantos otros, diciendo que seguramente Isabel estuvo haciendo la obra de teatro que hace cuando rompe con su novio de turno. Esa es la defensa, ellos son los abogados que están de la otra parte. Si bien conozco abogados, lamentablemente, que carecen de escrúpulos, que están acostumbrados a ensuciar, a denigrar a la víctima para obtener un beneficio en este caso, eso no es lo correcto, eso no es abogar, eso no es lo que a mí me enseñaron mis profesores, profesionales con los que hablo. Eso es carecer de la mínima parte de humanidad, no corresponde, está absolutamente mal, pero lo hacen. Si pudieron prestar atención hasta ahora, el Estado no apareció. No apareció con la asistencia psicológica, que es lo primordial, con una ayuda económica, con una atención médica, no apareció. No apareció, sino todo lo contrario, lo que hizo hasta el momento, el Estado tendría que estar asegurando, preservando, protegiendo, garantizando los derechos de toda víctima, pero lejos de hacer esto, en este caso particular, lo que hizo fue maximizar ese dolor. En la actualidad, cuando pienso en este caso, no solo pienso en Isabel, sino en los cientos y miles de chicas, niñas, chicas, jóvenes, mujeres, que están padeciendo exactamente lo mismo. Sí estoy segura, capaz que es una frase hecha, que si podemos hacer justicia en este caso, el de Isabel, lo vamos a hacer por miles de mujeres que no tuvieron voz o simplemente porque no están vivas para contarlo. Quiero que tengan presente al lugar que las víctimas son llevadas. Ese lugar, les puedo asegurar, yo viendo a las víctimas, es el lugar más horrible. Es el infierno más terrible que una mujer puede padecer. Piensen ustedes que las víctimas merecen una vida normal, una vida de la mejor manera posible, más digna, más generosa, más libre, libre de miedo, libre de vergüenza, libre. Y somos todos nosotros, abogados, fiscales, jueces, la sociedad entera, que estamos obligados a brindárselas. Es la primera vez que cuento la historia así, y me es muy difícil, me duele mucho, porque me es inevitable no pensar en mis hijas. Es inevitable no pensar en el futuro de mis hijas. Cuando pienso para atrás, yo tenía una idea formada. Decía
que las mujeres en algún momento de su vida van a sufrir alguna clase de abuso. Pero hoy, con mi hija de 14 años, de 10 años y una más en camino, no me puedo permitir ese pensamiento. Eso no puede ser así. Entonces nosotros nos obligamos a que esto no sea así, controlando, siguiendo que se haga justicia. Y bueno, para concluir, puedo decir que desde mi lugar, del lugar que estoy, voy a tratar de ayudar y hacer justicia por todas las que pueda. Seguramente no estaré sola en este pensamiento. No sé si se me entendió lo que quise decir, quise plasmar las veces que Isabel sufrió y sigue sufriendo por todo esto. Si bien en el último año yo sé que hubieron personas que la ayudaron, no voy a dar nombres, pero ellos saben quién son, los cuales estoy muy, muy, muy agradecida. Y bueno, para concluir aquí, le voy a dar el pase a Isabel para que ella brinde su testimonio desde el punto de vista de su experiencia, de ella. Bueno, fue un gusto, espero me hayan podido entender. Hola, buenas tardes. Soy Isabel, una sobreviviente de la aberración más grande por la que una mujer puede pasar. Digo sobreviviente porque así es como decidí autodefinirme. Porque yo estoy acá para contarlo. Porque me despierto día tras día intentando sonreír. Porque espero lo que toda mujer espera en estos casos: justicia. La palabra víctima la he dejado para las olvidadas judicialmente, para las que no se animaron y para las que lamentablemente están muertas, porque alguien, algún cobarde, enfermo, depravado, decidió por ellas. Por mí no van a decidir. Si bien aquel 27 de febrero lo hicieron, yo no me callo. No me callé desde el mismo instante y no voy a hacerlo nunca. Recuerdo que lo que me pasó le conté a mis compañeras en el hospital y ante la policía. Pero lo que yo decía, con las pocas fuerzas que me quedaban, no eran oídas. A los pocos días del suceso, cuando me encontraba abatida, destrozada y sin esperanzas, no sé si fue la suerte, el destino, Dios o todo junto, que hizo que pudiera conocer a quienes hoy son mis abogados y dieron un poco de luz a tanta tiniebla, un poco de esperanza. Esperanza de que mi caso no quede impune. En aquel momento fue la fuerza que me hizo levantar. Ellos me explicaron que no iba a ser fácil, pero que iban a estar en todo momento junto a mí. Fueron ellos los que consiguieron los turnos en el hospital escuela para que sea tratada por una psicóloga, y en varias oportunidades estuvieron esperándome para que fuera atendida. También cuando se desarrollaban las declaraciones, audiencias, etc. Me encontraba contenida y segura, ya que fueron ellos quienes, además de su labor propiamente dicha, me brindaron su apoyo incondicional. En ocasiones sentí que la justicia me atacaba, que era yo la que cometió el delito, que buscaban, indagaban, me exponían una y otra vez a narrar lo sucedido, para ver si me confundía o cambiaba lo dicho, hasta que se llegó a malinterpretar mis palabras, para fundamentar cosas que nunca dije ni hice. Por ejemplo, llegar a la conclusión
que tengo trastornos alimenticios, que soy anoréxica, por el solo hecho de decir que como de todo. Por otra parte, al fiscal que atendió en mi causa, siempre lo sentí como alejado, no comprometido, con otras prioridades. Por lo que él, para darme seguridad, me prometió que mis atacantes no quedarían en libertad. Me dio su palabra, pero pudo confirmar aquel presentimiento cuando no se opuso a la solicitud de la libertad presentada por las defensas de los imputados. Se ve que entendió que lo que me sucedió no fue un delito grave. También se puede notar la conducta del Poder Judicial, que no notificó a mis abogados de esa solicitud, a quienes solo se notificó la decisión ya tomada y a la cual se opusieron sin obtener resultados. Fue muy ardua la tarea para poder hacer valer mis derechos, ya que el sistema y hasta el mismo Código Procesal tienen exigencias varias para que las víctimas de este tipo de delitos accedan a una querella. Por ejemplo, se exigió un poder por ante el escribano público, y además exigían el pago de tasas para poder acceder al expediente. Todo ello dejó entrever que el sistema, desde la primera intervención en los centros de salud, luego policía, y por último ante el Poder Judicial, es como si buscaran el desaliento, la pérdida de esperanza, la desmoralización de la víctima, para con ello lograr el abandono por parte de ella y sus familiares. A este montón de problemas, padecimientos y complicaciones se le debe sumar el hostigamiento que los profesionales que ejercen la defensa de los imputados realizan sobre las víctimas. Hostigamiento que en la faz judicial responde a la estrategia defensiva, la cual debo aceptar según me explican mis abogados. Lo que agravó mi situación fue la postura tomada por especialmente uno de los defensores, quienes sistemáticamente me atacó, denigró, agredió, buscando el desprestigio social de mis dichos, contando con la aprobación de ciertos periodistas o medios de comunicación que no actuaron de forma imparcial. Por tal motivo me vi violentada una vez más, ya no por las agresiones físicas, sino por agresiones psicológicas de una estrategia elaborada, pensada y desplegada en mi contra, que llevaba a generar odio social hacia mi persona y mi familia, que con el paso del tiempo lo pudo entender. Entonces, ¿cómo podía reaccionar la gente si era fogoneada constantemente? Mi familia actualmente cuenta con custodia policial en el pueblo. Hoy, a más de 3 años del suceso, busco día a día recomponer mi vida. Nadie podrá volver el tiempo atrás, mis sueños, mi carrera casi concluida. En ese tiempo me encontraba cursando el último año del profesorado de Lengua y Literatura. Todo lo perdí. No estoy más en mi casa. Debía alejarme del pueblo que amaba. ¿Se imaginan ustedes cómo sería cruzarnos víctimas y victimarios en cada esquina? Yo no puedo juntarme con mis amigos, no entré más a los cursos, ni siquiera pude ir a verlos. Todo lo que sucedió me arrojó a un mundo nuevo y distinto, en una ciudad que no conocía, buscando ganarme el pan de cada día, no teniendo siquiera dónde vivir, levantándome todos los días a enfrentar mis fobias, inseguridades, combatiendo las náuseas que me causan los flashes que suelen perturbarme. Mi corazón se detiene cada vez que llega una citación, notificación o noticia de mi caso. Esto me pasó a mí y espero, desde lo más profundo y sincero de mis sentimientos, que no le suceda a nadie más. Queremos y necesitamos un Estado, una justicia presente, que contenga a las víctimas y que, si bien este tipo de delitos seguirá sucediendo, lo que se debe lograr es atenuar sus consecuencias dañinas
Y somos nosotras las víctimas, las mujeres de esta sociedad, las que debemos luchar por obtener ese fin. Soy Isabel, fui sometida sexualmente, violada por sujetos a los que voy a nombrar cada vez que este ingrato sistema me lo pida, y las veces que sea necesario, incluso para mirarlos a los ojos y gritarles, ¿por qué me hicieron esto? Me sometieron sexualmente, mientras me denigraban verbalmente, mientras me arrancaban el cabello y obligaban una y otra vez. No escucharon mis súplicas, ni llantos, y acá estoy sobreviviendo a todo. Que mis pensamientos, mis sufrimientos, el horror vivido no sean vanos, sino que sirva para empoderarnos, salir, reclamar, exigir una vida más libre, más digna y más justa. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Isabel. Para terminar este ciclo de exposiciones, digamos, y este relato tan desgarrador de Isabel, y sobre todo lo que planteaba fundamentalmente el doctor Chahín, el compromiso que no quede solamente en palabras, sino que seamos, desde el rol que a cada uno nos toque, aportar nuestro granito de arena para que esta situación se pueda revertir o ver la forma de hacerla menos dolorosa. En función de la organización de esta charla, nos contactamos con la referente, que está la titular a cargo del Consejo de la Mujer, Sonia Quintana, quien también se ha juntado con Isabel y con Nancy, y nos va a contar su experiencia para que pueda de alguna manera manifestarse de qué forma nosotros podemos aportar y podemos ayudar. Y después de esto, sí, quedamos a disposición, lo van a conducir Ana y Mercedes, quedará abierto el desarrollo de las preguntas, poder realizar las preguntas. Pero nos parece importante también contar con este pequeño pero importante aporte en el sistema que tenemos nosotros y que como operadores judiciales en este caso podemos colaborar. Los jueces juzgando con perspectiva de género y cada uno de nosotros, ciudadanos, operadores judiciales o no, ver cómo podemos hacer nuestro pequeño aporte para desterrar este tipo de conductas. Sonia, no sé si estás conectada, desbloquear tu micrófono. Bienvenida. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ante que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Sonia Quintana, en este momento estoy a cargo del Consejo Provincial de la Mujer, dependiente del Estado provincial y asimismo del Ministerio de Desarrollo Social. Quiero contarle, desde esta institución y desde el gobierno provincial, es prioridad número 1 en la agenda de nuestro gobernador, atender a todas aquellas personas que sufren violencia por motivo de género. Lo venimos haciendo día a día. Hoy por hoy quiero comentarles que llevamos pasamos los 1000 casos. Por supuesto que aumentamos por el tema de pandemia, ¿no? Pero nuestra obligación es estar al lado de aquella persona que más nos necesita, sobre todo aquellas personas vulnerables. Al pertenecer dentro del Ministerio de Desarrollo Social, colaboramos con ellas en todo lo que necesita para su bienestar personal. ¿Cómo lo hicimos en este tema de pandemia? Que las víctimas no se podían acercar al Consejo y teníamos víctimas realmente en estados, digamos, que sabíamos que estábamos conviviendo con su conviviente, que el agresor, mejor dicho, sabíamos que era a lo mejor muy riesgoso para ella y no podían acercarse. Nosotros, que contamos con un equipo interdisciplinario de 5 psicólogas, 3 abogadas, 5 asistentes sociales, de la misma manera replicamos en el interior, que tenemos representantes en esquina,
Perugorría, San Roque, Virasoro, y así hasta completar, vamos a completar toda la provincia teniendo representante del Consejo Provincial de la Mujer para estar al lado de aquella persona que más lo necesita por motiva de violencia. Quiero decirle que cómo nos acercamos. Nos acercábamos, tenemos la dirección de ella, y si no sabíamos, llegábamos de alguna manera con módulos alimentarios y kit de limpieza. Al entregar el módulo, las psicólogas, ¿qué hacían? Evaluaban automáticamente, al salir de su casa, recibir los módulos, los kits de limpiezas, y evaluaban en qué estado se encontraban. Por suerte, no hubo nada a mayores. Pero quiero decirles que hoy por hoy, escuchando a la Isabela, tenemos casos parecidos al de Isabela. Y quiero comentarles que el Consejo Provincial de la Mujer, con todas, digamos, las profesionales con que cuenta, lo que le damos es contención y seguimiento a la víctima. Y no la abandonamos hasta que realmente ella se encuentra fortalecida. ¿Y usted cuánto tiempo, me van a preguntar, lleva esto? Todo el tiempo que sea necesario, hasta que las profesionales la vean realmente apta para que ellas se puedan desenvolver y salir adelante. ¿Y cómo lo hacemos? No solo aparte de las atenciones que necesitan, digamos, psicológicas para salir adelante en la forma emocional, sino uno de los temas más importantes justamente es que ellas traten de lograr su autonomía económica. Para ello es necesario brindarle todas las herramientas necesarias para que lo logren. Y lo hacemos capacitándola, dándole todas las herramientas como para que ellas salgan. Hicimos diversos talleres desde el Consejo y en toda la provincia. Hoy, por el tema del aislamiento social y obligatorio, no lo hacemos en forma presencial. Lo hacemos de otra manera, sí. Brindamos desde otros programas una ayuda económica. ¿Qué tiempo? El tiempo que lo necesite y salga adelante. Entonces, ¿qué quiero decirle a todos ustedes? El Consejo trabaja con distintos juzgados de la provincia y de todo el interior. Trabaja con los hospitales, comisarías, con todo. Entonces, quiero poner esta institución del gobierno provincial a disposición de todos ustedes. Quiero que estamos realmente, sabemos y acompañamos a todas aquellas personas que sufren violencia. Entonces, quiero que sepan también que en toda la provincia estamos capacitando en el tema, la temática de la ley Micaela. Lo hacemos con profesionales aptamente calificados y capacitados, psicólogas, en la temática de género. Firmamos convenio con la Universidad Nacional del Nordeste para trabajar en forma conjunta y dictar la ley Micaela. Así también con el Ministerio de Seguridad, que estamos capacitando a los cuerpos policiales. Y quiero que sepa que gracias a esto, en muchas instituciones que no había en las comisarías, pusimos la oficina de la mujer dentro de la comisaría. Cuando no hay comisaría de la mujer, se abre, entonces esto ayuda muchísimo en el momento de la atención. ¿Qué nos sigue sorprendiendo hoy en día? Que muchas veces las abogadas del instituto tienen que llamar directamente a la comisaría, se da, por supuesto, se le llama al ministro de Seguridad, donde intervenimos nosotros, y diciéndole a los comisarios que tomen la denuncia desde las abogadas del consejo. Entonces, yo siempre digo que si trabajamos todos unidos y en forma conjunta, vamos a ayudar a salir adelante a todas estas mujeres y a todas aquellas personas que sufren violencia en la temática de género. Quiero ponerme a disposición de todos ustedes y quiero que cuenten con el Consejo Provincial de la Mujer. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sonia. Bueno, ahora tienen, no sé si Nancy, vos querés cerrar algo, querés decir algo en función de esto. De alguna manera agradecerle a Sonia porque a través de la organización de esta charla se puso en contacto con Nancy
y se puso en contacto con Isabel, y no digo que se van a solucionar los problemas, pero de alguna manera colaborar y reinsertarla socialmente a Isabel y de alguna manera poder paliar este gran dolor. Muchísimas gracias, doctor Chahín, por la posibilidad de poder coordinar esto. Nancy, fundamentalmente a Isabel y su testimonio, y a Sonia. No sé, Nancy, si querés hacer algún aporte o algo. Es más para agradecer a la señora Sonia. Hablé con ella, sí, hace unos días. Es impresionante el trabajo que realizan. No tenía conocimiento. No puedo creer que 5 psicólogas atiendan a tantas personas las 24 horas al día. Solamente eso, agradecer por su disposición, agradecer, solamente agradecer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambas, fundamentalmente a Isabel, y sobre todo destacar que desde este grupo de Utilísima, fíjense cómo paradójicamente resultamos útiles, porque servimos de nexo para poder paliar de alguna manera la situación de dolor de una persona. Así que bueno, es todo, y dejamos abierta la ronda de preguntas. Les paso la coordinación a Ana y a Mercedes. Muchas gracias. Bueno, en principio te diría, Cintia, que has colaborado con el principio de reparar, ¿no? Reparar, como dicen las convenciones y la debida diligencia, estamos reparando. Estoy absolutamente conmovida con lo que ha pasado en este taller hoy, no solamente por el testimonio que tuvimos de una de las víctimas de violencia de género y su abogada, que la acompaña moral, psíquica y legalmente, sino que también a través de tu conexión con el Poder Ejecutivo Provincial, bueno, se pudo lograr este nexo y dar una respuesta a la víctima, porque en realidad lo que buscan las víctimas son respuestas del Estado, sea tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, como del Poder Ejecutivo, sea provincial o nacional, ¿verdad? Yo me quedé con la inquietud a través de todo esto que pasó con justamente el relato de la víctima que no quiero nombrar. Me quedó resonando una pregunta para el doctor Chahín, que seguramente nos va a explicar muy fácilmente, llanamente, porque usted sabe, doctor Chahín, que aquí hay abogados, abogadas, pero también hay personas que no son abogadas y abogados, y que por ahí no entienden técnicamente lo que significa la debida diligencia, qué es obrar con debida diligencia, qué es actuar desde el Poder Judicial, de los ministerios públicos, con la debida diligencia, que nos remarcan y nos marcan, ¿no? Tanto los pactos, las convenciones, como también nuestra Constitución Nacional, al haber justamente adoptado estas convenciones y este deber convencional que tienen los jueces y todos los operadores judiciales para actuar con debida diligencia. A ver si nos puede explicar sintéticamente qué significa esto y a dónde ha quedado la debida diligencia en este caso que nos ha presentado hoy la doctora Nancy Orquera. Nosotros los que tenemos formación jurídica hablábamos de ese cartabón de la diligencia del buen padre de familia, ¿verdad? Que era un adagio romano, de modo que la idea de el obrar diligente es la que se espera. El padre de familia era el responsable, el pater familis, ¿verdad?, de la suerte de todo el grupo, porque se incorporaba estaban incorporadas a sus familias. No solamente es un modelo de familia diferente al actual, básicamente no estaba conformada solamente por las personas unidas por la sustancia filiación y por el vínculo de sangre, sino que se incorporaban incluso
personas que no tenían ninguna relación, sino simplemente el hecho de que se les reconozca por parte del pater familia el emplazamiento dentro de esa familia. Y él que tenía incluso el poder sobre la vida y la muerte de cada uno de los integrantes de la familia, naturalmente se esperaba un obrar diligente. Un poco es lo que no dista mucho el concepto actual del obrar diligente. Es decir, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no ocurran ningún tipo de resultados no deseados, ¿verdad? De que la situación infausta no se produzca. Todo lo que esté a nuestro alcance. En este sentido, eso es lo que entiendo que debe hacerse. El ser diligente, en poner empeño. Incluso la idoneidad de la función judicial depende de esta situación. La negligencia es causal de mal desempeño. En este sentido, nosotros, a diferencia, estamos recién implementando el nuevo Código Procesal Penal, de modo que el proceso lleva un poco más de tiempo que lo que razonablemente se espera también de un proceso. De todas maneras, el proceso está en curso. Actualmente se está esperando fecha de debate en esta causa. En lo que respecta al Superior Tribunal, personalmente nosotros tenemos dos tipos de facultades. Facultades jurisdiccionales, mediante las cuales revisaremos oportunamente en la instancia definitiva provincial, sobre el fallo que eventualmente recaiga en este caso. Y la segunda facultad, por lo tanto, yo no me puedo extender mucho más allá sobre la cuestión de fondo. Ahora, sobre las medidas administrativas de superintendencia, personalmente, cuando tuve la primera noticia de este caso, precisamente por una publicación que tiene, digamos, se da a conocer la situación de la queja de la víctima reclamando justicia. Dice, recuerdo el titular: para las mujeres no hay justicia, o algo así el titular. De inmediato, al otro día, solicité medidas especiales de protección integral. Yo quiero agregar otra cosa que por allí en el párrafo se olvidó. La jueza del lugar devolvió el oficio del Superior Tribunal porque no conocía el domicilio de la víctima. Creo que no se le llegó a contestar porque por teléfono le solicité amablemente que sea diligente. No esperará que desde Corrientes Capital estemos indicándole dónde es el domicilio de la víctima, de esta nena. La juez del lugar, esto hablando de diligencia. Y es por lo que hoy les decía, pero esto no es, más allá, no es una cuestión de responsabilidad. Se presenta este caso, pero seguramente se multiplican en todo el territorio situaciones similares. No es un hecho más el que ocurrió el fatídico día, creo, 27 de febrero, dijo. Era un hecho que causó estrépito en la localidad, una pequeña ciudad, como hay muchas en las provincias del interior, ¿verdad? Y sin embargo, la referente del Poder Judicial en esa localidad, por escrito, elevó al Superior Tribunal que ella desconocía. Personalmente yo tomé el teléfono y le dije que sea diligente, términos un poco más duros, y vaya, individualice y averigüe dónde vivía, porque además ya estaba siendo hostigada la familia.
A partir de allí, se iniciaron actuaciones administrativas y la verdad que la respuesta que vino desde el órgano de protección de derechos, que depende del Poder Ejecutivo, tanto de Nación como de las provincias, porque manejan más del 95% de los recursos del Estado, es que no tenían dinero para asistir a la nena. Entonces, vuelvo a insistir, las cuestiones que no dependen administrativamente, pero nosotros pusimos el empeño y por supuesto que desde ese momento estuvimos y mantuvimos contacto fundamentalmente a través de la profesional como víctima. A partir de ahí, entiendo que el Estado tiene que asumir un papel, bueno, insistir, yo no quiero tampoco replicar un paternalismo ingenuo, pero vuelvo a insistir, el concepto de diligencia no dista mucho de lo que aprendimos de la diligencia, obrar con la diligencia, con lo que se espera de un buen padre de familia. Y vuelvo a insistir, esto no es prejuzgamiento, ni mucho menos, yo voy a actuar con la seriedad del caso, no me voy a apartar, por más que me recusen, porque yo no estoy prejuzgando, pero lo que no se puede desconocer es la condición de víctima. Y es como, ya que hay personas que no son abogadas, si viene un animalito que ladra, que tiene 4 patas, que es peludo, es un caniche, como el que yo tengo. ¿Se entiende? Entonces, eso no se puede desconocer. Enhorabuena que comiencen a atenderla como víctima. Y la verdad es que tengo entendido que el juicio va a haber un pronto juicio. Vuelvo a insistir, no se asusten por los términos. Nosotros todavía estamos con un sistema mixto. Recién, el 1 de septiembre, comenzó a implementarse el sistema acusatorio. Y creemos que el año que viene, en algunas circunscripciones judiciales, creemos que el año que viene estaríamos implementando plenamente en todo el territorio de la provincia de Corrientes, con lo que esperamos reducir en la mitad los tiempos procesales. Pero lógicamente que el peregrinar de la víctima acompañada, sobre todo como ella decía, Isabel, necesita al menos sentirse acompañada, saber que hay lazos, que hay afectividad, y desde el Estado se puede brindar afecto. No sé si eso se entendió hoy cuando hablé de ese diálogo entre el socio y el principito. Entonces, ¿qué consiste en domesticar? Quiero que me domestiquen. ¿En qué consiste? En establecer lazos. Por eso les digo, como víctima y como ministro del Poder Judicial, la acompañé y la seguiré acompañando. No compromete mi juicio al momento, porque además lidero el voto penal, al momento de tener que votar como ministro del Superior Tribunal, eventualmente en una casación. Pero nosotros no somos porque integramos el Poder Judicial, ni debemos ser sordos, ni ciegos, ni mudos. A esta nena y a la mamá la hostigaron. Y el Estado no fue diligente. Y también el Poder Judicial, le queda claro esto. De hecho, creo que ella indicó, yo eso desconocía, que el fiscal se había comprometido, como mínimo no depende del fiscal porque depende de un juez, pero como si se compromete porque tiene elementos para mantener la situación de la prisión preventiva y después consiente la soltura. Pero vuelvo a insistir. Bueno, le agradecemos. Eso es ser diligente. No sé si tiene algo más para... No, estoy abierto a las preguntas. Perfecto. Bueno, buenas tardes, doctor. No lo había podido saludar hace un ratito. Soy Mercedes López, soy una de las coorganizadoras de este encuentro. Bueno, muchas cosas para decir. En primer lugar, reiterar el agradecimiento a todos los que participan de este encuentro, porque eso habla de una sensibilidad, ¿no?, por la temática, que no es menor, porque yo creo que toda esta problemática tiene que ver
la sensibilidad es un tema muy importante. El relato de Nancy y el relato de Isabel nos demuestran que ha habido por parte de todos los operadores judiciales precisamente eso, una falta de empatía, una falta de capacitación, una falta de sensibilidad. Después me quiero abocar también, bueno, tenemos un chat sumamente activo donde hay surgido preguntas, han surgido inquietudes y que me parece que las podemos poner acá o compartir en todo el grupo. Bueno, quiero mencionar ahí María Marcela Piano Carlomagno hacía referencia, ¿no?, de que es necesario identificar quiénes son y cada uno de los que han participado en este proceso donde, lejos de hacer justicia, han hecho injusticia al revictimizar a quien ha pretendido acceder al Poder Judicial para recibir una respuesta, ¿no? Y habla también ahí, dice, de la UFEM, dice, tiene un protocolo donde está la jurisprudencia y doctrina sobre la debida diligencia reforzada en la investigación de los delitos de género, y que la UFEM es una de las oficinas creadas por Alejandra Gils Carbó, otra de las mujeres que empezaron el camino de transformación del sistema judicial para sensibilizar y responsabilizar a los y las operadoras del sistema judicial, ¿no? Hoy hablábamos también de eso, de la capacitación y de la sensibilización de cada uno de los operadores y operadoras, además también de que exista la paridad en los organismos judiciales. Otra de las preguntas que hacían ahí Juan Calderón, que preguntaba acerca de si los jueces, juezas, fiscales reciben capacitación. No sé cómo será la experiencia en Corrientes, Cintia, doctor Chaín, pero bueno, nosotros a través de la Oficina de la Mujer se capacitan todos los estamentos del Poder Judicial y de los ministerios públicos, se capacitan, pero la capacitación nosotros hablamos de sensibilización, y eso es un proceso que es mucho más complejo, es un cambio de paradigmas, eso es lo que nos va a verdaderamente generar una revolución transformadora en la justicia, que no alcanza simplemente con la asistencia a los talleres, lo cual no es poco, pero no es suficiente. Esa era una de las preguntas. Ahí también Gabriela Gaña habla de campo algodonero, donde se expresa también lo que es claramente lo que es debida diligencia. Había alguna otra persona ahí también que quería hacer una consulta, pero bueno, no sé cuál es la experiencia en cuanto a la pregunta esta que hace Juan Calderón, de si se capacitan, ¿no? Porque verdaderamente esto nos interpela, la situación, los testimonios que tuvimos hoy en este taller nos interpela a cada uno de nosotros, que trabajamos acá en el Poder Judicial con una responsabilidad enorme, nos interpela respecto de qué capacitación, de qué formación y de qué perspectiva de género tenemos cuando desarrollamos nuestra labor. No sé si usted, doctor o Cintia, nos quieren comentar acerca de esta pregunta que nos hace una de las personas que están acá en el curso. Yo vuelvo a insistir con el concepto de abordaje metodológico. Creo que nosotros hay una saturación de formación jurídica. Querían que yo les dé un panorama, podemos hablar incluso todos los tribunales internacionales, el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana, la Corte Suprema, pero vuelvo a insistir, cada vez estamos más juridizados y nos encerramos en un conocimiento o pensamiento, peor aún, insular. Naturalmente que este caso representa, y por eso se presentó este caso, como la síntesis de todos los errores que le costaron, no solo le causaron daños y dolor de todo tipo a Isabel, sino que además seguramente le va a acarrear una situación de estrés postraumático. Pero vuelvo a insistir, no es el único caso, pero eso a mí en realidad me tiene absolutamente sin cuidado, es nuestro caso. Nosotros necesitábamos establecer lazos con este caso y tenemos que seguir intentando hasta que Isabel obtenga justicia en la provincia de Corrientes, que es el lugar
donde no solamente ella nació y tiene derecho a continuar viviendo con absoluta dignidad y libertad como sostuvo, sino que además es el lugar donde ella fue violentada. Pero le vuelvo a insistir. Perfecto, bueno, ahí, perdón. La capacitación se lleva a cabo no solamente, actualmente por supuesto que está en marcha la capacitación de la ley Micaela, en la que personalmente, como me eligieron para liderar esa cuestión, les dije a mis colegas y a mis compañeros del Poder Judicial, nosotros como Poder Judicial, que se trabajen sobre casos en los que cada tribunal tuvo que actuar y pongan y digan, bueno, de esta manera, de cualquier fuero, porque nosotros somos multifueros, ¿verdad? Hay más de 150 oficinas judiciales, ¿verdad? Tenemos todo el anillo de revisión de segunda instancia, en todas las materias también. Entonces a mí me interesa saber, yo no los voy a evaluar porque sería una falta de respeto a señores jueces, señores fiscales, señores asesores menores, camaristas, o mis colegas, yo no los voy a evaluar jurídicamente. Si conocen el fallo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, no, yo eso no lo voy a hacer. No me siento incluso tampoco con la autoridad para hacerlo, porque son mis alumnos. Pero sí saber qué hicimos, como Poder Judicial, cuando nos tocó tratar un caso. Entonces un fiscal me dirá, como ocurrieron en 2 provincias, bueno, en realidad, porque es muy similar la situación, de un ataque en manada, después de un caso de España, se replicó acá el nombre, pero bueno, los chicos estaban persiguiendo un desahogo sexual. A mí me preguntaban, yo soy profesor de Derecho Penal, me decían, eso no hay ningún autor en el mundo que utilice esa expresión. Ni uno solo. Un autor de doctrina, por supuesto, un autor serio, la doctrina nacional extranjera. Eso es realmente una expresión desafortunada, que precisamente donde uno sí tiene que utilizar terminología jurídica, no puede utilizar lo que se le ocurra. Esa cuestión del desahogo sexual, la verdad es que yo no sé qué anclaje tiene. Yo, y algo leí de Derecho Penal, nunca escuché, por eso me animo a decir que no hay un solo autor que sostenga esa, en el plano de valoración, ya sea de la acción, de la tipicidad, de la antijuricidad, o de la culpabilidad incluso. Me arriesgo hasta allí. Es más subjetivo el reproche. Nadie lo dice. Eso para salir, pero en realidad esta es una muestra acabada del tratamiento que le da el sistema a una mujer abusada sexualmente. Entonces, vuelvo a insistir, capacitación hubo, pero no fue suficiente o no fue la adecuada. Agregan también en el chat que es cierto y que a quien adhieren dice hay innumerables cantidad de reglas, guías, protocolos de actuación, normas internacionales, jurisprudencia, informes, recomendaciones. Sin embargo, falta la capacitación de los agentes y operadores de varias áreas. Vuelvo a lo mismo. Alfabetización jurídica. Vuelvo a lo mismo. Estamos saturados de ese tipo de información. Todos sabemos lo que debemos hacer. Evidentemente hay que trabajar en las áreas que demuestran carencia, porque no está, el resultado no es bueno. Y yo, lógicamente, nosotros presentamos un caso, pero les aseguro, y en esto me arriesgo sin tener elementos en la mano, es una opinión, es mera doxa, pero supongo que este caso, lamentablemente, se debe replicar en todo el territorio de la nación argentina y de otros países similares a la Argentina. Por eso, en la provincia, propuse, liderando esta cuestión, porque me designaron para que sea, digamos, el responsable de la capacitación, le dije, señores, trabajemos con los casos, a ver qué estamos haciendo. Estadísticas tenemos, y son alarmantes,
tenemos un buen registro de estadísticas. Bueno, con los datos, ¿y qué estamos haciendo? Nos vamos a encontrar con sorpresa, porque de eso se trata. Res, non verba. Bueno, así es. Son cambios de paradigmas, porque a veces es cierto, no alcanza solamente la información, sino es el cambio de los paradigmas, de los estereotipos, de los roles a los que debemos enfrentarnos cotidianamente y en todos los ámbitos, desde las fuerzas de seguridad, desde el Poder Judicial, desde los medios de comunicación. Hoy escuchaba la noticia de otro femicidio más, de una joven de 35 años, en manos de su pareja, y la pregunta que hace el periodista es ¿por qué esa diferencia de edad, no? Siempre la consulta, la pregunta, la inquietud, la inquisición sobre la víctima, ¿no? Y por eso no estamos ajenos, los medios de comunicación, la violencia mediática, institucional, de las fuerzas de seguridad, de los operadores judiciales, que revictimizan a quienes han sufrido por parte de la sociedad, de los sujetos, han sufrido algún tipo de violencia. Y hoy escuchaba con estupor, ¿no? Cuando hacían la entrevista, en esos casos yo digo, ¿cuánto falta, no? ¿Cuánto nos falta cambiar para que estas cosas no ocurran, ¿no es cierto? Bueno, no sé si ahí dicen es fundamental, ¿no? El abordaje de las víctimas. Yo le doy la palabra, no sé si Sí. Ana querés... Me sí. permitís, Mer, ¿no? También una verdadera autocrítica por parte del Poder Judicial, Ministerios Públicos, ¿no? Cómo abordamos estos expedientes, que no son tinta, no son papel, son personas, seres humanos con historias, con frustraciones, con un daño, con hijos e hijas seguramente a cargo, con cuestiones que tienen que ver con muchas carencias y dificultades económicas. Todo esto tiene que verse desde la perspectiva de género por parte de los operadores judiciales, ¿no es cierto, doctor? Creo que tenemos que hacer una gran autocrítica por parte de nosotros, los que estamos detrás del escritorio, y no solamente aplicar las normas, interpretarlas con ese alcance. Y acá algunos de nuestros asistentes decían, ¿por qué no le creen a la víctima? Es decir, creer a la víctima no es estar de un lado y no hacer justicia. Digamos, creerle a la víctima, ¿por qué no le vamos a creer a la víctima que está recurriendo justamente al servicio de justicia porque tiene todo el derecho de recurrir como ciudadano, como ciudadana, ¿no? Un poco nos tiene que interpelar a todos los operadores judiciales que estamos dentro del sistema. En función de lo que está diciendo, doctor, hay una pregunta ahí del chat. En efecto, en Corrientes hay una ley provincial de adhesión a la ley nacional o general, digamos, aprobada por el Congreso de la Nación Argentina, sobre los derechos de la víctima. En realidad, nosotros, desde hace varios años, a raíz de un caso también de agresión sexual de un abuelo a su nieta, era profesional el abuelo, y nos conformamos, no teníamos otro testimonio que el de la hija, que también había sido producto de la misma situación en manos de su padre. Pero cuando se trató de la nieta, no cayó y lo denunció. ¿Se entiende el caso? Y no teníamos, el único testimonio era el de la hija. Y se le dio fuerza suficiente a ese testimonio y se ratificó la condena, fue confirmada por la Corte Suprema y actualmente está cumpliendo prisión. Así que nosotros, más allá de la ley de protección a las víctimas, siempre le dimos peso al testimonio de la víctima. Sobre todo, le insisto, hay una línea jurisprudencial, yo ni bien asumí, me hice cargo, lidero el voto penal, y yo la verdad es que creo en el testimonio de las víctimas.
salvo que tengamos algún tipo de informe psiquiátrico o psicológico de que la víctima presenta algún tipo de alteración, de delirio, etcétera, que, dicho sea de paso, es excepcional. Normalmente la víctima da cuenta de un testimonio veraz y verídico respecto de lo que le ocurrió. Es decir, hay que enfocar la investigación en la conducta del perpetrador, no de la víctima. La víctima hace un aporte de una importancia superlativa e incluso puede, por allí, no tener todos los detalles, porque lógicamente que hay que tener la empatía de colocarse en el lugar y saber que no es lo mismo observar, como un testigo circunstancial, el hecho, que el hecho de soportar la agresión. En este caso, más aún, tratándose, con mayor razón a fortiori, tratándose de una agresión de naturaleza sexual. La verdad es que uno, como por la condición de hombre, uno ni se imagina, pero también es vulnerable la mujer a recibir este tipo de ataques. Vuelvo a insistir, por esa cuestión ancestral enraizada culturalmente. A veces, como decía, tanto la doctora como la nena me pedían detalle, intentaban obtener algún tipo de contradicción. La verdad es que incluso tiene que haber una diligencia. En eso yo estoy de acuerdo, en que hay que bajar un poco las directivas y los jueces no deberían permitir ese tipo. Yo cuando era fiscal no permitía el hostigamiento y realmente varias veces me expulsaron, me viene a la memoria, me expulsaron de audiencia. Y salía diciéndole al juez que era una barbaridad. El testigo víctima es un testigo especial. La víctima está dando su testimonio, pero no es un testigo circunstancial. Que dicho sea de paso, uno puede incluso obtener un testimonio, y bueno, ahí sí que sea examinado y reexaminado exhaustivamente. Pero la víctima viene a contar lo que le ocurrió. Merece ser respetado. Y en eso sí, creo que tenemos que avanzar en la formalización, porque ni los códigos son muy genéricos. Pero en eso hay que insistir. Yo personalmente, por una cuestión personal, a la víctima yo pedía, y a veces en voz alta, en un tono muy firme, que me costó, me estoy acordando, una vez en el interior, no menos de 2 o 3 expulsiones, me expulsaban de la audiencia. Pero bueno, yo entendía que estaba cumpliendo mi función. Por ejemplo, ¿cómo le va a preguntarle si era un grito de dolor, grito desgarrador de dolor o de placer? Yo me acuerdo, una de las primeras cosas que aprendí siendo papá es que uno en un niño sabe cuando realmente se golpea, ¿verdad? Y el grito de dolor es desgarrador. ¿Cómo se va a confundir si era su grito era de dolor o de placer? Esa es una pregunta absolutamente inaceptable, inadmisible. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta participación, todo su enfoque, lo que nos ha explicado como operador interno desde el ámbito del Poder Judicial. Yo no sé, Cintia, si vos querés agregar algo más respecto de esta fase del taller, porque ya vamos terminando, creo que ya es la hora. No, Ana, gracias, nada más por el espacio, les dejo la palabra. Simplemente hacer una nota de color, porque bueno, fue tan dura un poco todo lo que tuvimos aquí hoy que presenciar, pero bueno, un poco estando dentro de un taller de género y hablando de la igualdad entre las mujeres y los hombres, la igualdad de género, creo que hablar de vía de diligencia no solamente nos remite a épocas antiguas con respecto al tema del pater familia, hoy tendríamos que hablar del pater y de la mater familia en términos de igualdad, ¿no? ¿Qué le parece, doctor Chaín? ¿Sí? Es una nota de color, nada más. Sí, pero bueno, respetemos a la historia como historia, si no, no vamos a cambiar.
Sobre Sí, todo en no, la Argentina, estamos que nos gusta. modificando la historia, la estamos modificando la historia y la estamos construyendo con mayor apertura, ¿no? Es verdad. Bueno, a todas y a todos les agradecemos muchísimo por haber estado acá con nosotros, acompañándonos. Espero que hayan disfrutado de esta tercera parte del taller. Ya estamos próximos a concluirlos porque el día 30 de septiembre, ya a fin de mes, tenemos la cuarta jornada y última de este taller de justicia y género. Así que a todas y a todos las esperamos con muchísimo esperanza de que estén aquí para concluir el taller con la presencia de la doctora Gabriela Vázquez y seguramente alguna sorpresa más tendremos para todas y todos, con testimonios que realmente nos van a dar mucho empoderamiento, ¿no? Tanto a las personas que estamos dentro del ámbito del Poder Judicial con decisiones, como todos los integrantes de la cadena propia de las agencias del Estado, que veo que hay muchas aquí, no solamente del ámbito de la justicia, colaborando y participando. No sé qué te parece, Mera, vos, decir algo más respecto a la articulación del poder. Yo aprovecho también para agradecer y para despedirnos, para recordarles que ahí consultan también en el chat respecto del material. Recuerden, síganos en las redes de la Oficina de la Mujer de la Cámara Federal de La Plata, que ahí vamos a estar subiendo todo el material que surja acá de estos encuentros, que también, bueno, serán tenidos en cuenta después o que pueden llegar a ser de utilidad para lo que va a ser después la evaluación final para quienes quieran acceder a esta instancia. Pero bueno, les recuerdo, síganos en las redes, Instagram, Twitter, en Facebook, también súmense al chat de difusión de nuestra oficina, que ahí vamos a estar haciendo siempre actualización de toda la información, acercándoles el material que pueda ser de interés para resolver, para complementar la información que se da en este curso. Y también, bueno, más adelante, como dijo la doctora Ana Russo, vamos a ir aportándole novedades e incluso abriendo un espacio también como para que ustedes puedan transmitir preguntas, inquietudes, propuestas e incluso encuestas en general. Así que bueno, de mi parte simplemente les reitero mi agradecimiento por la participación, porque eso demuestra un compromiso sincero por esta temática que es muy importante, que los testimonios de hoy nos dan cuenta de la necesidad de un cambio de nuestra cabeza, de nuestra sensibilidad, de nuestra paradigma respecto de muchísimas cuestiones para que verdaderamente se produzca un cambio o el cambio que queremos. Yo de mi parte los despido, le agradezco brillante exposición por su explicación tan clara, tan sencilla, a Cintia, a Isabel. Bueno, esa es de mi parte, simplemente agradecerles nuevamente y esperarlos para el próximo miércoles, para el cierre, que es el 30 de septiembre, que va a ser un cierre muy importante. De mi parte les agradezco y los despido. Y si tienen ganas, lean todo lo que aportaron aquí en los detalles del chat, sobre todo los protocolos de actuación que están en la página del Ministerio Público, en la página de la UFEM. Allí van a encontrar los distintos protocolos de actuación, es muy interesante ese aporte. Bueno, ya que estamos en aislamiento y cierto encierro, bueno, estas lecturas nos sirven a todos y a todas para seguir profundizando en mejor apertura, mayor conocimiento, más herramientas tenemos, más crecemos como sociedad. Así que les agradecemos a todos y a todas. No sé si Paula está por aquí, si no, nos despedimos. Mer, ¿qué te parece? Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, nos despedimos.